Excelentísimos señores, presidente de la República del Perú, ministros de su Gobierno, representaciones del Gobierno español, embajadores del Perú en Madrid y de España en Lima, decano del Cuerpo Diplomático en España, nuncio de su Santidad, embajadores de países latinoamericanos y de otras naciones, presidente del Tribunal de Cuentas, defensor del pueblo, consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, presidente y empresarios integrantes de la Delegación Empresarial Peruana, presidente de honor del Partido Popular, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y British Telecom. Hoy nos cabe el gran honor de recibir al presidente de la República del Perú, don Alan García. Con decir su nombre y su cargo sería suficiente. Su trayectoria de servicio al Perú y a América Latina, su vocación hacia los humildes, hablan por sí solas. Y junto a ello, la muy positiva tendencia de crecimiento económico de su país, amén de las reformas emprendidas que, aunque no todas están siendo populares, obedecen al propósito de modernizar el Perú y devolverle el protagonismo que merece en la región. El presidente García concluye hoy una breve visita a España, la primera desde que recuperó la presidencia de su país hace 2 años. Ha venido para reafirmar los lazos históricos que unen a nuestros dos países, a reconocer que España es el primer inversor del Perú y que está siendo el primer donante para reparar los daños del brutal seísmo ocurrido en el sur peruano el pasado mes de agosto. El presidente ha consumido gran parte de su visita en animar a las empresas españolas a invertir aún más. Después de este desayuno del Fórum Europa, el presidente García aún tendrá varios encuentros bilaterales con ese mismo propósito. Luego volverá a Perú, donde ha dejado abiertos varios procesos: el juicio contra el exdictador Fujimori, el recurso ante la Corte Internacional de La Haya para zanjar el viejo pleito de los límites marítimos entre el Perú y Chile, los preparativos de las trascendentales cumbres que se celebrarán en su país los meses próximos, la cumbre Europa, América Latina y Caribe y la Américo-Asiática, la estrategia para negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea al margen de los otros países andinos. También le esperan las reacciones de grupos que discuten sus valientes y necesarias reformas, a las que hará referencia, sin duda, en su intervención de esta mañana. Querido presidente, anoche Su Majestad el Rey y usted se cruzaron discursos inolvidables que traslucen admiración recíproca, realidades y expectativas creíbles. Le deseamos a usted y al Perú que las vean cumplidas con la merecida amistad y colaboración de España. Es un honor compartir con usted en estos momentos sus anhelos, sus preocupaciones, sus proyectos. El moderador del coloquio de hoy será don Alex de Guillermo, presidente de la agencia EFE, un puente entre España y América Latina y el mundo. Querido presidente, la tribuna es suya. Señoras y señores, querido profesor Manolo Fraga, le agradezco mucho su presencia, director de tesis en la Universidad Complutense de Madrid. Distinguidos intelectuales, empresarios, asistentes a este importante foro sobre la nueva economía. Ayer he tenido ocasión de conversar en múltiples reuniones con grupos empresariales para expresarles cuáles son los proyectos del gobierno peruano y cuál es su enfoque raigal, su enfoque esencial respecto a las situaciones del mundo. Nueva economía, como título, es un viejo anhelo, asaz repetido a lo largo del siglo XX e inclusive en el siglo XIX. Y en muchas ocasiones se ha usado de ese cuño, nueva economía, para relanzar conceptos. Uno de los más conocidos es el viejo texto leninista, la NEP, la nueva economía política, que significó un cambio radical, un giro copernicano
en los conceptos que originalmente había planteado el conductor de la Revolución Soviética, a través de conceptos en verdad desafiantes. Lenin, en su texto El impuesto en especie, planteó esta nueva política económica ante el Congreso Comunista de 1919. Y significaba, repito, un giro copernicano, una vuelta de 180 grados respecto a lo que primero se había planteado. En ese texto, audaz, valiente, genialmente oportunista, pero acertado, Lenin decía: hay que dejar atrás la pequeña y microproducción que no conduce a nada. Necesitamos aliar este nuevo Estado con el gran capital internacional, con la gran empresa mundial, porque de lo contrario no tendremos éxito. Y anticipaba que la gran empresa internacional aparecería a los ojos de muchos de los revolucionarios como una presencia abusiva, como una presencia depredadora, y a pesar de ello decía que abusen, que nos exploten, pero es la única manera por la cual aprender a producir en gran escala, que es lo que necesita un país. Este cambio de verdad revolucionario en los conceptos de un viejo agente del comunismo, lamentablemente quedó trunco, porque en los años inmediatos él se separó de la política y murió. Pero tomo este ejemplo de los muchos que podría tomar de nueva política económica para mostrar para qué propósito se ha usado este concepto nueva economía. Y estoy seguro que los aquí presentes y los organizadores son plenamente conscientes de que al plantear ese cuño, nueva economía, se está planteando, como en su momento Lenin lo hizo, un giro de 180 grados respecto a ciertos conceptos que se aceptan universitariamente, que se aceptan académicamente. ¿Y cuáles son esos conceptos? Creo que en efecto podemos hablar nosotros también de una nueva economía, en la medida que la energía básica del sistema está dejando de ser la energía del carbón, del combustible, para constituirse en la información como energía global del sistema. Si se comparan los quantums, si se comparan los conceptos que en el comercio internacional se transfieren ahora respecto a los que en 1930 se transferían y transaban, la conclusión será muy clara. Cada día transamos menos productos materiales o transamos productos materiales de menor precio frente a algo distinto que es inteligencia, servicios y tecnología. Esta es una nueva economía porque camina a ser una economía desmaterializada. Esta es una nueva economía porque en los objetos que transa la nueva economía cada vez tiene menor importancia la materia prima de la que está hecha materialmente y cada vez tiene más importancia la robótica o la inteligencia cibernética que incorpora. Un automóvil Taunus de hace 3 años tiene más robótica que el Apolo que llegó a la Luna. Nuestra velocidad de avance en lo que es la utilización de la información en los productos ha comenzado y eso supone, en efecto, la base de una nueva economía de la cual la información es el motor esencial, es el combustible básico que poco a poco, a pesar de sus altas o bajas de precio, irá dejando de ser el combustible fósil que hasta ahora utilizamos. Todo esto es producto de una inmensa revolución tan grande como el descubrimiento y el uso de la imprenta de Gutenberg,
o de la aplicación del vapor al motor de Watt, o de la propia utilización de la rueda en la antigüedad. Y yo insisto e insistiré en que estamos en una nueva economía porque estamos usando una nueva energía antes no pensada, y que esta nueva economía se transforma aceleradamente en todos sus conceptos. No hay un concepto que subsista con el mismo contenido que respecto a la economía de las cosas materiales, a la sociedad primitiva, frente a la sociedad de información en la que estamos y en la que estarán con mayor fuerza nuestros hijos. ¿Y qué consecuencias tiene el que sea ahora la información, la síntesis de la información y su transmisibilidad lo que motorice la economía mundial? Primero, el crecimiento de la demanda por mayor información ha alcanzado una velocidad y una intensidad que nunca pudo tener ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Pero en segundo lugar, la propia transacción de servicios inteligentes, tecnológicos y de información está cubriendo un espacio cada vez menor o mayor, de las transacciones mundiales. Si usted compara los montos transados en 1920 y 30 con lo que ahora se transa en el comercio mundial, multiplicado por 23 o 25 veces en los últimos años, verá usted que lo que transamos es fundamentalmente inteligencia y cada vez o con menor precio, a pesar del esfuerzo del señor Chávez y sus amigos los árabes, cada vez con menor precio los recursos materiales. Vamos camino a una época de economía, de transacción de bienes, más bien desmaterializada. La consecuencia es que el dinero mismo se desmaterializa y que el dinero mismo, por ser electrónico, cobra una velocidad electrónica que antes no tenía. Supera todas las fronteras y arrastra tras sí los productos, las informaciones sobre los productos y sobre los hechos. Y la consecuencia es, en suma, que en esta economía globalizada, la capacidad de transmisión y contagio de efectos de una crisis surgida en un sitio es mucho mayor que la que pudo ser en el siglo XIX o en el siglo XX. Pero como todo es positivo y negativo a la vez en la vida, la capacidad de respuesta a las crisis es mucho mayor de lo que fue en 1930 o antes. Digo esto para comenzar hablando de un tema en el que hay mejores y mayores especialistas que yo en estas mesas sobre lo que está ocurriendo en las bolsas mundiales y ratificar mi absoluta confianza en que el aspecto, yo no diré material, porque cada vez es menos material del comercio mundial, sino el aspecto real de las transacciones del comercio mundial, tiene un designio de crecimiento, tiene un designio de aumento, que confina los problemas, alzas y bajas bolsísticas a un punto que no debe generar la preocupación que podría generar a los especuladores. O sea, creo en la economía real, la economía de los servicios, la economía de las transacciones, y veo con optimismo que eso siga ampliándose a gran velocidad y no va a ser detenido por ninguna mala noticia. El que especula solamente podrá preocuparse hondamente por lo que es el precio de las bolsas, que ayer han tenido récords en su descenso. Pero permítame decirlo, no van a detener un ápice las transacciones o la ampliación previsible de la demanda y por consiguiente de la oferta productiva y de servicios del país. Vivimos una nueva economía cuya salud está sustentada en un nuevo combustible, que es la información, que puede tener efectos, como todo en la vida, nocivos en algún aspecto, pero que tiene el inmenso efecto positivo
de globalizar las soluciones a las crisis. Y si la crisis inmobiliaria, mortgage de los Estados Unidos nos está arrastrando a alguna desconfianza, estén seguros que la Unión Soviética, con su enorme hallazgo de gas, o cualquier otra de las economías, India, brasilera o China, va a asumir prontamente esa reducción de expectativas para consolidarlas a lo largo de este año. Esto es lo que quisiera comenzar diciendo. La característica de la nueva economía es que se enferma rápido, pero se cura más rápido. Y creo que este es un efecto imprescindible de tener en cuenta. Nosotros pasamos siglos investigando qué era la tuberculosis o la peste negra y duramos siglos hasta encontrar una respuesta a esas amenazas. Pasamos 20 años hasta encontrar el tratamiento triterápico del SIDA, pero pasamos 2 meses hasta identificar el coronavirus que originaba la gripe aviar. ¿Por qué esta mayor velocidad de respuesta? Porque en el tercer caso ya había entrado en marcha la comunicación global a través de redes de investigación, gracias al Internet y a la capacidad de acumular datos y transmitirlos. Para encontrar e identificar el coronavirus, trabajaron casi 90 laboratorios en los lugares más disímiles del mundo y lograron, juntando sus diagnósticos e investigaciones, ubicar rápidamente un problema. Eso no existía durante siglos para el tema de la TBC. En el caso de la nueva economía, funciona también ese paradigma. El susto, el terror que ayer hizo cerrar la Bolsa de Madrid a determinada hora, cerró la Bolsa de Lima, ciertamente con menores auspicios y montos a determinada hora. Todo eso tiene una respuesta inmediata del propio sistema por la velocidad de sus comunicaciones. Ya no nos comunicamos por señales de humo, ni por carabelas que demoran 4 meses en llevar una noticia, nos comunicamos instantáneamente, ubicuamente. Por consiguiente, esto echa las bases de una economía absolutamente más sólida, más firme, que tiene múltiples respuestas de todos los ángulos. Y quería expresar esa mi confianza para obtener un resultado del concepto nueva economía. Ahora bien, para seguir en el ejemplo indeseable para muchos, pero efectivo y genial de Lenin, la nueva economía en la que vivimos exige el fortalecimiento de los grandes capitales, de sus fusiones y de su desempeño a nivel mundial. El gran capital, no el pequeño capital. El gran capital acumulado es el que más garantías da de respeto, de cuidado y de promoción del medio ambiente. No es el pequeño capital del mediano maderero talador, es el gran capital de la gran empresa que debe sostenerse a sí misma, garantizando que 100.000 hectáreas en cualquier parte del mundo continúen generando oxígeno y promoviendo industria maderera. Es el gran capital, y hablo de miles de millones de dólares, el que tiene que garantizar que las minas cumplan los más altos estándares de cuidado del medio ambiente. No es el microcapital que destruye el medio ambiente, es el mucho mayor y más grande capital el que garantiza que no haya migraciones salvajes en el mundo por falta de empleo en los lugares básicos, o en otros términos, la pobreza es ahora un defecto de capital, más que de explotación humana. Un país pobre es un país que no tiene capital. Un país pobre es un país que no puede desarrollarse tecnológicamente. Un país pobre es un país absurdo que se niega a ingresar a la economía mundial, con un argumento o con otro, por un precio petrolero momentáneo y alto, o por cualquier otra razón, se niega a ingresar a la economía mundial y a pagar los costos
pero a asumir también las satisfacciones del ingreso a la economía internacional. Eso es un país pobre, el país que no recibe capitales. El país que prospera es el país que atrae más capitales en la nueva economía. Por consiguiente, el Perú ha intentado hacer una interpretación correcta de todo este problema. Interpretación que han hecho algunos con mayor lucidez que todos nosotros. En 1983 yo tuve el privilegio de conocer y tratar al líder Deng Xiaoping, que entonces mencionaba la posibilidad de llevar a lo que era entonces una aldea, que era Pekín, una aldea, miles de millones de capital de inversión occidental, y a la vista de terrenos absolutamente yermos, hablaba de que aquí se van a construir las zonas especiales, y uno tenía todo el derecho de dudar de la cordura del ideólogo que quería traer a un país comunista y absolutamente primitivo tecnológicamente miles de capitales mundiales. Es que él había entendido mejor que todos nosotros y antes que todos nosotros que se estaba ingresando a un capítulo diferente de la historia humana, a un ciclo expansivo sustentado en la revolución informacional. Y tuvo éxito después de muerto. Y hoy día es una realidad. La capacidad atractiva de capitales de China, que ha constituido una masa crítica de tal envergadura de capitales que ya no puede dejar de atraer más capitales. Se impone frenos, aplica todas las restricciones y siguen llegando los capitales porque es una especie de esos planetas o enanas blancas siderales que continúan atrayendo hasta la luz misma para convertirse en agujeros negros. Eso es China en este momento. Ha logrado llegar a un nivel de intensidad, de masa crítica de capitales que ya no puede detenerlo. Nosotros, muy modestamente, aspiramos a ser también un pequeño planeta o un asteroide que genere la masa crítica suficiente de atracción de capitales para continuar induciendo los capitales a llegar al Perú. Y esa es nuestra interpretación de la realidad del mundo, que parte siempre de una transformación tecnológica, que parte siempre de un cambio de patrón energético que salta del combustible a la información. Y como estamos en esa línea que entendemos correcta, nuestro primer objetivo es crecer. El primer mandato de una economía es crecer a través de la captación de inversiones, hasta lograr constituir una masa crítica mínima que permita con mayor tranquilidad la continuidad de las inversiones. Por eso hemos optado por abrir el Perú, que es en este momento la segunda economía más abierta de América Latina, por 2 puntos de diferencia respecto a Chile, pero que en breve plazo será la primera. Procedido a reducción de aranceles para poner en competencia nuestra actividad económica y para abrirla a la presencia de bienes, de recursos y de inversiones externas. Hemos optado por garantizar la estabilidad económica, que es el requisito sine qua non para cualquier tipo de inversión y llegada de capital. Y habiendo heredado una situación estable, hemos afirmado esa estabilidad. El Perú capta en este momento no solamente inversiones, sino recursos en dólares. En el último año el Perú ha captado casi 15.000 millones en divisas adicionales. Nos acercamos a los 30.000 millones de divisas, que para el momento no son muchos. Pero cuando llegué a España en 1972, las fiestas callejeras eran relativas a que España había alcanzado a tener 10.000 millones en divisas. Fue en 1972 que España alcanzó a tener 10.000 millones en divisas, que para entonces parecía una fortuna asiática. Bueno, nosotros tenemos ahora 30.000 millones de divisas y no dudo que vamos a alcanzar a 40.000 millones de divisas. Y esto que parece una enfermedad holandesa, en realidad es producto de la capacidad de captación de un país que ya llegó a un cierto punto de masa crítica y sigue captando capitales porque ofrece estabilidad,
porque baja sus aranceles y porque se abre espacios de colocación de recursos en grandes mercados con el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio con Canadá que vamos a suscribir en unos días y con el tratado de mayor envergadura que esperamos suscribir en noviembre con China para abrir definitivamente la producción peruana a una competencia seria y grande, que es la competencia con el gran taller mundial. Crecer es el objeto fundamental a través de inversiones privadas y públicas y redistribuir, como ayer decía, porque es deber de justicia, pero al mismo tiempo es la condición esencial para que continúe un modelo de expansión. Todavía tenemos, y no solamente en el Perú, a veces el corsi-ricorsi, la ley del péndulo hace que ante cualquier desilusión los votantes opten por abandonar un camino que ya se tiene para irse por otro. Y esto se ve no muy lejos también. Es decir, siempre estamos al borde de ver que se abandonen los buenos propósitos porque hay desilusión. Y para que no haya desilusión, lo mejor es dar solución. Y la solución pasa a través de la inversión social. Esperamos, a través de la inversión social, demostrarle a la población que el crecimiento también es para ella. Y esperamos, utilizando la propia política, demostrarle a la población que el gobierno está cerca a ella, no solo a través de inversiones, sino a través de conductas. Tanto más austero, tanto menos gasto en el ejercicio del poder tenga un gobierno, más cercano estará al pueblo. Tanto más sacrificado sea el ejercicio del poder y más franciscano sea el ejercicio del poder, la gente de a pie, los que están fuera del poder, lo verán como un valor. A propósito del último texto de Manolo Fraga respecto a la sociedad y sus valores que hay que comprar y leer. Pero necesitamos entonces por esos caminos garantizar la estabilidad del país y creo que se está logrando en medio de un vecindario algo más desordenado y belicoso, lo que tiene factores positivos y negativos. Pero eso depende como de aquel que ve en este vaso un vaso a medio llenar o medio vacío, de acuerdo a su condición psicológica. Cada uno es dueño de su propia depresión. Nosotros tenemos un mal vecindario, lo cual aparentemente puede favorecer la casa más ordenada y la casa más segura. Otro dirá, no, pero estando en un mal vecindario, ni aunque la casa sea segura, iré. Pero yo creo que el capital siempre tiene, así como es temeroso, tiene mucha inquietud también. El capital es muy tentado. Y si de pronto es cierto, se preguntan unos, y llegan los capitales, llegan las inversiones, a pesar de que el barrio esté un poco movido, pero sobre el barrio y su movimiento, yo quisiera decir que tenemos vecinos que se preguntan respecto a soluciones de otro tipo, que no están en la nueva economía, sino, yo diría, ni siquiera en la vieja economía, en la economía arcaica, la economía de la edad de piedra, donde se plantea todavía la posibilidad de que sea el Estado el gran gestor, el gran inversor y el Santa Santorum de la economía en términos generales. Y esto que es propio de un pensamiento primitivo, todavía se analiza, todavía se discute, como es natural, cuando se está atravesando un océano a descubrir un mundo mejor, estuvieron a punto de linchar al almirante también sus marineros. De manera que en muchos lugares hay dudas, hay temores, y a eso se suma que algunos países tienen altísimos ingresos en razón de sus riquezas naturales, lo cual creen en acertados sus planteamientos económicos. O sea, no estoy diciendo que todos los ricos sean acertados, pero normalmente
Cuando alguien es rico parece tener éxito y por consiguiente sus recetas de todo tipo pasan a tener mayor verosimilitud. Sin embargo, eso no pasa de ser como la especulación bursística, es especulación política, es espuma. Lo real, lo tecnológico, lo que tiene que ver con la transacción de servicios y bienes y el incremento de la oferta y la demanda mundial, camina por su lado mientras algunos hacen discursos, amenazas, especulaciones, y mientras otros se desesperan porque la bolsa de un lugar cayó y contribuyen con su venta a que siga cayendo. Pero son la parte especulativa de un asunto cuya raíz es sólida, cuya raíz es más que sólida, promisoria. Y esta es mi convicción. Estoy seguro que la humanidad en su conjunto ha entrado primero en una época de uso de recursos hasta ahora no pensados, y tal vez entraré en la economía del hidrógeno más adelante, y en segundo lugar ha entrado en una división de trabajo mucho más eficaz que la que anteriormente tuvo el mapa mundial y que está funcionando con mayor calidad, como lo demuestra el caso chino como gran atelier, como gran taller del mundo, incorporando decenas de millones de ciudadanos anualmente y permitiendo de esta manera que el mundo sea alimentado también por esa demanda. Nosotros participamos entonces de los conceptos de la nueva economía desde ese punto de vista. Nosotros creemos en una nueva economía desmaterializada e informatizada. Nosotros creemos en una nueva economía a la que se accede a través de la educación del más alto nivel y la educación más profunda. Nosotros creemos en una nueva economía cuyo motor fundamental tiene que ser el capital acumulado en gran cantidad para orientar el camino de las pequeñas y microempresas, que no han de ser las que señalen el camino de la modernidad, sino deban seguir al gran capital, que es el que ejecuta la infraestructura y es el que avanza sustantivamente. Y nosotros no vemos como amenaza las fusiones y conglomerados que se organizan en el mundo. No son una amenaza, son simplemente el designio del intercambio de información de las más grandes empresas que se juntan. Y tal vez los países, como Europa lo hace, pueden no responder, sino acompañar ese proceso a través de la fusión de sus mercados y de sus políticas, tema en el cual ciertamente los sudamericanos mostramos todavía un retraso, pero tema en el cual les garantizo que a la vuelta de 3 años habrá una transformación grande que unifique los conceptos económicos en torno a la nueva economía y podamos dejar atrás pues estas tentaciones ideológicas y deformantes que impiden que países llamados a ser muy ricos estén detenidos en su riqueza, no exploten su gas, no transformen adecuadamente sus ventajas comparativas petroleras, no puedan utilizar, este es el extremo lamentable, no puedan utilizar las inmensas riquezas que Colombia tiene, por ejemplo, porque el ideologismo llega allí hasta el uso de las armas. En otro lado es simplemente el uso de los discursos, pero aquí son las armas las que están impidiendo la entrada en el mercado mundial de un país extraordinario y más rico que todos los demás países de Sudamérica, largamente más rico. Quisiera decirles adicionalmente que en nombre de esto que llamamos nueva economía, hay tendencias diferentes en Sudamérica, pero que no dudo que sin levantar ningún adjetivo y sin necesidad de convencer a nadie, la realidad misma convencerá a los pueblos y dentro de poco no serán 2 posiciones, sino una sola. ¿Cómo aprovechamos mejor la nueva economía mundial? ¿Cómo nos insertamos más rápido y más convenientemente en el mercado mundial? Creo que este es el designio del tiempo, es mi convicción
entusiasta y optimista que América Latina camina con paso seguro a constituirse en un escenario de inversiones de dimensión continental que van a ser los que marquen su ruptura con la vieja economía. Me invitaron a decir 2 palabras, creo que me he excedido, pero me interesaba transmitirles mi confianza en que todo esto depende más que de nosotros y de nuestras discusiones, como siempre, de la inventiva humana que permite transformar el concepto de energía que mueve un sistema y que hoy día es esencialmente la información. Estoy a disposición de las preguntas que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, presidente. Damos paso al coloquio. Han llegado muchísimas preguntas, con lo cual empezaré pidiendo disculpas porque será imposible que pueda trasladar todas. Manuel Fraga Iribarne le pregunta por la importancia del campo de gas Quinteroni, recientemente hallado, y también hay una pregunta que indica, ¿supone el autoabastecimiento para Perú? Sí, querido profesor. Con cierta vanidad diré que en mi primer gobierno, hace una vergüenza de años ya, encontramos el gas en el yacimiento de Camisea. Y entonces, esta gran promesa era de 9 trillones de pies cúbicos. Años después, en el mismo yacimiento de Camisea, podemos hablar seriamente de 12 trillones de pies cúbicos y hasta de 15 trillones de pies cúbicos según los datos aún no confirmados en el yacimiento de Camisea. Afortunadamente Repsol, en un yacimiento contiguo, en otro lote, viene de hacer un hallazgo en una de las 4 estructuras que tiene el lote. Un hallazgo de, ellos dicen 2 por modesto, nosotros hemos perforado los datos y sabemos que son 2.500.000 o más trillones de pies cúbicos. En un solo yacimiento, en una sola estructura, lo que nos hace pensar que en las 3 estructuras restantes podremos encontrar una cantidad mayor, con lo que superaríamos los 20 trillones de pies cúbicos asegurados en este momento. Ahora, ¿para qué pueden servir estos 20 trillones de pies cúbicos, que están lejos todavía de los 50 trillones que tiene Bolivia? Pero Bolivia empezó con un descubrimiento de 15 trillones. Y esa es la lógica del gas en Bolivia como en Turquía. Cuando usted se pone a utilizarlo, casi irremediablemente descubre más gas siempre, porque siguen las perforaciones. Y nosotros estamos en el mismo manto gasífero, la misma cuenca gasífera de Bolivia. Con 20 trillones de los que podríamos hablar en este momento, proyectando lo que puede ser el lote Quinteroni, donde Repsol ha hecho el hallazgo, tenemos, primero, para cubrir la demanda interna, domiciliaria, que es muy pequeña. La demanda domiciliaria del gas es extensa, pero gasta muy poco gas. La demanda del transporte vehicular, de gas natural vehicular o gas licuado, es algo más importante, pero apenas araña los 20 trillones. No es nada. La tercera demanda, que significa hacer petroquímica con el gas y cambiarlo en plásticos, en amonio para pólvora o en urea para la agricultura, insume una mayor cantidad de gas. Y el cuarto elemento de utilizarlo es la compresión y la exportación. La lógica dice que con los 15 trillones con los que contamos ya en este momento, tendríamos asegurados
el transporte interno, el uso domiciliario, por más de 20 años, quizás 30, al mismo tiempo que exportamos una alta cantidad de gas con destino a Monterrey y los Estados Unidos, y al mismo tiempo que instalamos 3 plantas petroquímicas por valor de $1.200 millones cada una, que ya están en negociación con la empresa extractora del gas. De manera que son estas las magnitudes del uso y de los recursos que tenemos. Pero déjenme decirles que confío en que conforme comience a utilizarse para la exportación y la petroquímica, tenemos 8 lotes adicionales cercanos en la misma cuenca gasífera que deben elevar el quantum de reservas probadas. Déjenme pasar un mensaje a propósito de estos recursos. El Perú es el país más minero del mundo, hasta tanto se descubra otro superior. Nosotros tenemos la suerte de ser polimetálicos. Nuestros amigos chilenos han desarrollado con gran inteligencia y velocidad su cobre, pero el Perú tiene molibdeno, tiene plomo, tiene zinc, tiene plata, en fin, tiene 10 minerales en los cuales está arriba del ranking mundial de los productores. Es polimetálico, quiere decir que si usted va e invierte en minería, no invierta solo en cobre, invierta también en oro, que a veces ha pasado ya los $1.000 por onza, y entonces estará defendido de los movimientos especulativos de los metales. El Perú es un país, en términos simples, el mejor de nuestros geólogos y gran empresario peruano, señor Benavides, tiene un mapa en el cual demuestra que nosotros estamos explotando el 10% de todos los yacimientos comprobados, el 10%, y que de ese 10% hemos sacado el 4%. Lo que vengo a ofrecer y decir aquí es que tenemos 96% de los recursos minerales a disposición de la inversión. Y a disposición, si es posible, de la metalurgia que procese esos minerales. Y eso tiene un mercado seguro. Nos quedan 700 millones de chinos que en algún momento tendrán refrigerador, automóvil. Nos quedan 500 millones de indios que en algún momento tendrán también esos bienes. No se ha descubierto refrigeradora de plástico todavía que no use cobre. Espero que no se haga tampoco. Pero en todo caso tendremos plástico que vender con lo que elaboramos de gas. Lo que intentamos es defendernos por todos los frentes. La minería sigue siendo el primer gran objetivo y la más alta rentabilidad del Perú. España se ha comprometido mucho en el mundo de las telecomunicaciones y el teléfono celular, que insume el 80% de toda su inversión en el Perú. Nos encantaría ir compensando eso con inversiones mayores, CEPSA en petróleo, minería en mayor dimensión. Pero respondiendo al profesor Fraga, tenemos garantizado el uso interno no solo domiciliario, vehicular, que ya sería muy importante para afrontar el precio del petróleo, pero que es muy poco en relación a los recursos del gas, y la transformación petroquímica y la exportación. Muchas gracias. Martín Higueras, de Libertad Digital, le pregunta: la revista The Economist prevé que el Perú sea el país con más crecimiento de Latinoamérica en 2008. ¿Qué líneas fundamentales va a seguir para que en los próximos años la tendencia de los últimos 70 meses se mantenga? Como dicen los norteamericanos que leen The Economist, si algo funciona no lo arregles. Si hemos logrado en el 2006 8% de crecimiento y en el 2007 8.3% de crecimiento, y si viene un ministro a decirme hay que cambiar estas cosas y arreglar aquello y dar una vuelta hacia una nueva economía, yo le digo, mire, quédese usted como viceministro, no me trastroque el escenario.
hay que continuar tomando precauciones, evidentemente, ante impactos externos, básicamente. Pero, a ver, como lo que más atrae y convence a los seres humanos es que las cosas funcionen, y como ha venido funcionando la economía del crecimiento, entonces el pequeño inversionista también ha sacado de su bolsillo para invertir en el Perú, y el mediano inversionista, y este año tenemos una sucesión de inversiones de alto nivel internacional que seguramente va a generar también problemas cambiarios por su alto nivel, pero tenemos este año inversiones que han ido madurando en el 2006-2007. A ver, yo no recomiendo lo que yo no haría, y se lo digo siempre a los inversionistas peruanos. Si usted no puede poner una petroquímica porque son 1.200 millones de dólares, si usted no puede acometer un proyecto minero porque puede ser 2.000 millones de dólares, pero con altísima rentabilidad, dedíquese a 3 cosas este año. Dedíquese a las uvas en el norte del Perú, que tienen un nicho, un espacio de salida que no tiene ningún otro país. En el momento que salen las uvas, y podrían ser 250.000 hectáreas en todo el norte del Perú dedicadas a las uvas, espero que no, pero una gran parte, entra usted al mercado mundial en un momento en que Chile ya salió. Entra usted al mercado mundial en el momento, entra China, entra todo el Asia, en un momento en que ningún otro país compite con usted. Esa es la suerte que tiene el Perú. El Perú tiene una costa larga, desértica, donde nunca llueve, pero donde tiene una altísima humedad, de 80 y 90%. Se llama costa con aire acondicionado. Es un milagro que solo se da en el Perú. Y largo tiempo se creyó que era una maldición. Esta es una costa desértica en la que nunca llueve, hasta que la ciencia nos permite ver al contrario las cosas y decir, no, al contrario, esa es su riqueza. La estabilidad climática absoluta, que a diferencia de otros países donde el verano o el invierno marcan 30 grados de diferencia, en nosotros marcan 4 o 5 grados de diferencia, y con el mismo nivel de humedad. Es una costa con aire acondicionado que Dios nos ha puesto. Las uvas son lo fundamental, y si no puede exportar uvas, las transforma en pasas. Tenemos ahorita 5 fábricas que se han instalado estos meses para hacer pasas, y vamos a venderles a los italianos para que hagan sus panetones y toda esa cosa. Pero si no puede con las uvas, hágase joyero. El Perú es el tercer exportador de oro del mundo, pero fíjese usted, por falta de orientación y conducción, de todas las joyas que compra Estados Unidos, el Perú vende menos del 1%, siendo el tercer país joyero y frente a los Estados Unidos. No ha habido una política de promoción de joyas que da muchísimo empleo y que da muchísima ganancia. Entonces, creo que, y si no puede usted con las uvas y con las joyas, hombre, retírese de los negocios, pero ensaye usted con las flores. Pero es que esto de las flores, el Perú es un país llamado a hacer flores. ¿Qué pasó? Yo cuento. En un momento el Perú comenzó a despegar en el negocio de las flores. Era mi primer gobierno. Y un señor alemán, colombiano, con aviones y aeropuerto, instaló un gran negocio de flores, pero en ese momento había terrorismo. Y el terrorismo dio cuenta del señor alemán y de sus flores. Así es de lamentable. Esta persona se fue al Ecuador, y el Ecuador vende 400 millones de dólares en flores. Y usted sabe que más que las uvas, las flores dan trabajo por hectárea a muchísimas personas. El Perú es un país llamado a tener flores porque más arriba de la costa tiene una sequedad de ambiente y una luminosidad
extraordinaria en la sierra, que también parecía una maldición bíblica, pero resulta una bendición para las flores. Entonces, claro, y yo se lo he dicho a mi amigo querido y el presidente Correa, digo, por Dios, no te pelees con los norteamericanos. Tú tienes un país exportable que puede exportar sus langostinos, sus flores, su petróleo a los americanos. No te pelees con ellos. Bueno, y si te peleas, le digo, mejor para mí, ¿eh? Si te peleas, pero yo no vivo de la desgracia del vecino. Esa es una tontería, ¿no? Estoy bien porque el otro está mal, eso es una tontería. Pero obviamente el Perú podría captar todo ese negocio de florería. O sea, tenemos una serie de temas más modestos que las carreteras, los trenes y las grandes minas, pero donde cualquier mediano inversionista español puede ir y puede tener una alta rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la receta para que el 2008, y este es tema de pelea y de discusión en el Perú, porque naturalmente yo soy un hombre entusiasta y optimista, no tengo por qué no serlo, estoy alegre de la vida me ha dado bien y suficiente, pero otros son más prudentes y yo les digo más deprimidos, y dicen, no, este año, a pesar de todos los esfuerzos, Perú crecerá 6.5 o 7%. Le digo, es bastante, pero me gustaría más que crezca 8%. Sí, estoy convencido que manteniendo el mismo rigor fiscal, somos un país que tiene el lujo de tener superávit durante los últimos 4 años, que sabe contener los gastos corrientes, que no se rinde al bullicio, que no se rinde a las presiones, sino que tiene objetivos. Si logramos mantener esa conducta, y lo vamos a hacer, el Perú seguramente va a crecer, para concederlo, más del 7%. No sé si el 8%, pero más del 7% podría, a quien preguntó, apostarle un almuerzo en el Salacain, que va a ser así. Vamos a crecer más del 7% y entonces tendríamos una sucesión de crecimiento de 6, 8, 8.3 y 7%. Y el per cápita del Perú irá aumentando sustantivamente, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Pero es un país pequeño, obviamente. Hace unos años apenas recibí el Perú produciendo 90.000 millones de dólares como Producto Bruto, y yo creo que podemos dejarlo en el año 2011 a producir 150.000 millones al fin de ese año. Entonces, el per cápita del Perú va a aumentar sustantivamente, y con el per cápita y trabajos sociales creo que la población íntegramente estará ganada por el modelo, por la velocidad, como ha ocurrido en otras naciones que han tomado un modelo de velocidad. Es decir, en Singapur a nadie se le ocurre decir va a venir un líder nacionalista, va a venir un líder con un discurso pasatista, a nadie se le ocurre, ¿no? Todo el mundo está convencido de que la cosa funciona. Este es el objetivo, de hacer que funcione, involucrar a toda la gente y garantizar que no sea solo el 2008, sino todos los años sucesivos y después de mi gobierno que tengamos un crecimiento grande. Muy bien, gracias, presidente. Le ruego brevedad en las respuestas. No puedo. Pero le ruego brevedad para las demás respuestas, pero no para esta, porque hay muchas preguntas sobre Hugo Chávez. Israel García Juez, de Diario Negocio. ¿Qué opinión le merece Hugo Chávez? ¿Coincide con él en alguno de sus planteamientos? ¿En cuáles? Luis Losada, de Intereconomía. ¿Cree que el riesgo de expansión de la revolución bolivariana ha decaído tras la última cumbre iberoamericana? Javier Carro, de La Voz de Galicia. Mañana estará el presidente Uribe en Madrid. Usted ha hablado de una mayor cooperación con Colombia y Brasil. ¿Puede ser este un eje para contrarrestar el liderazgo incipiente de Chávez? Otra pregunta. ¿Cómo puede contribuir Perú a la estabilidad política y crecimiento económico de América Latina? Nuevas alianzas regionales para limitar la influencia de Hugo Chávez. Hay más preguntas sobre Hugo Chávez, pero creo que estas resumen todas.
primero lo que hay que llamar la atención es que todos los que han preguntado son periodistas. Y los periodistas siempre están detrás de ese tipo de noticias. Los empresarios, que son los que cortan la pizza, han hecho otras preguntas. Los periodistas siempre necesitan preguntar sobre lo estrafalario, sobre lo negativo, sobre lo peligroso. Y por eso todos, y ha hecho usted bien en juntar todas las preguntas periodísticas, mencionan el conflicto. Los griegos decían, ¿verdad, profesor? Polemos pater panto, de la discusión nace la verdad. Bueno, hay discusiones de las que no nace más que otra discusión. Por eso yo evito siempre discutir con mi amigo Hugo, al cual, como usted verá por las fotos, aprecio, y tengo una digamos, cortesía necesaria, porque una cosa es el enfrentamiento de dos políticos candidatos que pueden gritarse como en el tendido de sol, y otra cosa es la necesidad de ser prudente cuando se trata de un jefe de Estado. Por eso yo soy muy prudente. Ahora, no puedo dejar de decir que nuestros puntos de vista son muy diferentes a los que el señor Hugo Chávez tiene, pero que nosotros, no voy a usar el término que siempre se repite, respetamos su opinión. No estamos de acuerdo con su opinión, pero tampoco vamos a discutirla porque yo no soy presidente de Venezuela. Sencillamente lo que puedo hacer es que los resultados del Perú dentro de 3 años demuestren que el modelo que hemos escogido es mucho más eficaz. Ayer decía yo, izquierda, derecha, no, yo digo adelante, en sentido progresivo. Y adelante significa fijarse metas claras. ¿Cuánta gente más con agua potable, con empleo, con electricidad, con capacidad exportadora? ¿Cuánto creció el país? ¿Y cómo avanzó tecnológicamente en el procesamiento de sus materias? Bueno, eso se compara con el otro modelo y veremos cuál fue mejor. Pero yo me someto a los resultados y a las metas, en vez de discutir bizantinamente qué es mejor. Para mí la justicia es darle trabajo a la gente y darle mejores condiciones de vida. La justicia no pasa por discursos, y lo sé hacer. Pero soy el que mejor comprende que no es a través de discursos que se hacen las cosas. Ahora, el que no puede hablar es otra cosa, no sabe hablar, pero hay que demostrar con hechos y no palabras las metas de un modelo. Entonces, si usted me pregunta en qué se diferencia de Hugo Chávez, se lo diré dentro de 3 años, con las metas que hayamos alcanzado. Yo creo que cerrar un país en torno a su propia riqueza, por grande que sea, lo priva de recibir el impulso de la inversión y la tecnología internacional, que es muchísimo más grande que lo que tenga un país, por rico que sea. Es decir, soy rico, luego me cierro. Esa es la lógica de Harpagón, de Molière, del avaro de Molière, ¿no? Tengo mucha riqueza, por consiguiente cierro mis fronteras. Anda, cómete tú tu riqueza solo, pues. Yo prefiero compartir la riqueza del mundo, que siempre en el plano intelectual, tecnológico, será 100 veces mayor a la que yo pueda producir internamente. Entonces, creo además, dicho eso, que no hay ninguna amenaza. Yo pienso que estos modos de pensar están en retroceso. No se puede uno oponer con las manos al mar, ni silbar contra el viento. El avance de la tecnología, la fuerza del Internet, de lo satelital, el descubrimiento científico que eso permite y la movilización de capitales por trillones de dólares que eso logra, no tiene nada que ver con el pequeño esfuerzo de un gobernante de un pequeño país. El problema es que el título presidente a veces convence a algunos de que ser presidente es ser un hijo de Dios con capacidades taumatúrgicas y sobrehumanas, y en el fondo uno no es más que un ser humano como cualquiera, sujeto al contexto,
sujeto a las influencias del mundo. Yo tengo esa... Lo que pasa es que yo estoy aquí por segunda vez, creo que Hugo por primera, pero entonces uno en la segunda entiende cuáles son finalmente las limitaciones que uno tiene que tener y uno gana en modestia, que otros le llaman experiencia, sin perder el entusiasmo. No hay tal amenaza, no hay tal amenaza. Presidente Chávez, naturalmente, él ha tenido siempre la inspiración de Fidel. Ahora, Fidel, no porque sea a mitad español, ¿no? Pero Fidel, una persona muy enterada, muy inteligente, llena de información, ¿no? Hay algunas diferencias. Y entonces, Fidel tiene, pues, unas condiciones excepcionales, y en su momento Fidel, me parece que cometió el error de querer exportar su revolución con algunos costos que no eran necesarios en todos nuestros países, Me imagino que mi amigo Hugo, él convencido de que tiene más verdad que otros, quiere también exportar sus conceptos. Lo peor que puede hacer uno cuando es presidente es querer exportar sus ideas. Me preguntaba ayer Su Majestad, ¿y tú por qué no viajas más? Le digo, porque no quiero exportar ni dar lecciones a nadie. Yo tengo que cumplir un deber modesto en el lugar en que me han puesto y hacer lo mejor que pueda. Pero no quiero ir por aquí, por allá, dando lecciones, esto está bien, esto está mal, que Gallardón no se retire, qué sé yo. No me gusta dar lecciones, ni creo que ese sea el papel, y uno se hace antipático al final dando consejos no pedidos. Entonces, me imagino que dentro de un tiempo irá bajando la capacidad de buscar conceptos. Por ejemplo, al Perú llegan unos médicos venezolanos, cubanos, que van a operar a los señores viejos de las cataratas, y a veces otros grupos políticos del Perú dicen eso hay que prohibirlo. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si van a operar las cataratas, o si le fueran a hacer una lobotomía para cambiarle el cerebro, entonces, y ponerle un cassette pro sus ideas, yo diría está mal, pero operen cataratas. Ahora, lo que yo tengo que hacer es que si Hugo, con filantropía, opera 1.000 personas mayores de cataratas, yo tengo los instrumentos para operar 40.000. O sea, yo no debo quejarme de lo que haga el señor, sino utilizar el poder de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud y operar 40.000. Y las colas más grandes van a ser para aquí. Entonces, no hay que tener miedo de... ¿Sabe qué? Cuando uno sabe que está remando en el sentido de la historia y que está andando en el sentido del viento de la historia, ¿qué miedo va a tener de qué? Si sabemos en qué van a acabar las cosas. Estoy convencido que la nueva economía, esa es la que va a triunfar. Muchas gracias. Veo las caras de interés de mis compañeros periodistas por si quiere continuar con este tema. Bueno, Angélica Sayán Vidaurre, de la Asociación Peruana Iberoamericana de Empresarios en Europa, le pregunta, con esta segunda ola de inversiones españolas en Perú, entiendo, ¿cuál será la estrategia del Gobierno para la adecuada redistribución de la riqueza y la disminución de la pobreza en el país? A más inversión, mayor cantidad de trabajo. A más trabajo y más inversión, mayores recursos para el Estado. ¿Cómo utilizar esos recursos? ¿En gasto corriente, en remuneraciones del propio Estado? No, definitivamente. En inversión social de temas prioritarios como el agua potable, la electrificación rural, la constitución del acceso universal a la salud o el aseguramiento universal, la vialidad que una los centros productivos andinos con las salidas al consumo, sí. De manera que nosotros priorizamos absolutamente el gasto de inversión. Algunos acusan de derechistas porque no aumentamos los sueldos del Estado, pero yo no soy presidente del Estado, soy presidente del Perú. Y el Perú son 28 millones de personas, el Estado es 1 millón de personas.
Claro, tienen mayores capacidades de presión, hacen huelga, los sindicatos marchan por las calles. ¿Y qué? Lo que uno tiene es que obedecer a la mayoría, y en el buen sentido de las cosas y de la inversión social. Y no, eso sí es demagogia, dejarse ganar por el facilismo de decir que me aplaudo a la gente que tengo más cerca. Eso, ¿sabe qué? Llegar por segunda vez al gobierno para buscar eso sería pues irrisorio, me reiría yo de mí mismo. Dejemos eso a los que recién llegan, gustan los aplausos. Hay que hacer las cosas bien. ¿Y cómo utilizar las inversiones de segunda ola, de tercera ola? Pues utilizando bien los impuestos que generan. Y creo que en eso el Perú tiene muchísimo que hacer para millones de pobladores antes de atender gastos suntuarios, gastos corrientes, que no conducen más que a limitar las capacidades del país. Yo tengo la satisfacción de que en 18 meses no se ha movido un centavo gastos corrientes y remuneraciones. O sea, no se ha movido un centavo. El presupuesto ha aumentado mucho, pero todo ese mucho se ha ido a la inversión social. Hacemos puentes, carreteras. En este año vamos a tener la velocidad de 5 kilómetros de asfaltado por día, que así medimos, y impulsar la infraestructura. El sueldo resulta pasajero y además es siempre el reclamo del que ya tiene algo. O sea, tal vez resulte un poco abusivo por parte del presidente, pero divido el Perú entre quienes tenemos algo y quienes no tienen nada. Habemos quienes tenemos algo del Estado. El presidente tiene su puesto y su sueldo, los ministros, los embajadores, los que reclaman siempre más salario, los parlamentarios y finalmente 1 millón de empleados. Es verdad que se paga poco. Todos quisiéramos ganar más, pero oye, tienes el privilegio de tener un puesto en un país donde hay desempleo. Espérate que le dé trabajo al otro que no tiene empleo. Creo que estoy apuntando bien. Espérate que le dé trabajo al otro que no tiene empleo y después te tocará. Pero gasto corriente, remuneraciones, para mí es gravísimo error. Y sí estoy convencido que aplicando al máximo todos los recursos a la inversión social, podemos potenciar el Perú para ser más competitivo internacionalmente, que eso es lo importante, ¿no? Gracias. Hay también muchas preguntas relacionadas con los inmigrantes peruanos en España. Carla Casillas Bermúdez, del diario Latino. La inmigración peruana en España es cada vez más numerosa y visible. ¿Tiene algún proyecto su gobierno para ayudar a los peruanos que viven acá, ya sea mejorando los servicios consulares o proyectos para que regresen a su país? Es una de las preguntas. Eustaquio Jiménez, de la revista Ciudadano y Consumo, director de la revista, le pregunta también cuáles son sus prioridades principales para evitar la emigración. Isabel Campo, de Telemadrid, ¿qué consejos da a los miles de peruanos que viven en España? Y otra pregunta, le habla de las reivindicaciones de los inmigrantes peruanos acá, por ejemplo, la convalidación de documentos como el permiso de conducir y la forma de facilitar distintos trámites burocráticos. Bueno, a ver, la mejor forma de luchar contra la pobreza es generar empleo. No conozco otra mejor. El asistencialismo no es ni mi fuerte, es un elemento complementario y en emergencia, pero la mejor forma es generar empleo y solo se genera empleo mediante la inversión. No se ha descubierto la cuadratura del círculo ni la piedra filosofal por la que crear empleo sin inversión. O sea, simplemente eso conduce a inflación, a descrédito y a desastre económico. Por consiguiente, si me preguntan qué están haciendo por los peruanos, yo diré por los preinmigrantes, los que están a punto de irse. Hombre, aquí hay empleo. Está aumentando el empleo dentro del país. Y espero que después de un punto de aumentar el empleo comiencen a aumentar los salarios, como es natural y lógico económicamente. Ahora, los millones de peruanos que tenemos fuera, yo creo que hay que asumirlo desde otro punto de vista. Antes eran millones de españoles que estaban fuera de España.
Y antes eran millones de italianos que estaban fuera de Italia. Entonces, nos preguntamos siempre una y otra vez el porqué de las emigraciones, sin darnos cuenta que el ser humano es trashumante. El ser humano apareció por el cuerno del África. Algunos dirán, ¿y para qué apareció? Y después se ha ido desplazando a través del mundo. El ser humano es un ser migrante, homus migrantis. Atravesó el estrecho de Bering desde el Asia, descendió desde Bering hasta la Tierra del Fuego y se volvió mapuche en Chile. El ser humano siempre ha migrado. No sé qué nos impresiona que haya migraciones, no entiendo. Olvidamos la historia, olvidamos el sentido mismo del ser humano, que es un ser migrante. Y ha habido migraciones, la población de los Estados Unidos está hecha en base a migrantes, la población de Argentina son puros migrantes. Bueno, nosotros también tenemos, aunque en menor cantidad, porque el viaje era más largo, había que dar la vuelta por el Cabo de Hornos. Entonces ya al Perú llegó menos migración, italiana, española, china, japonesa. Bueno, llegó japonés y ya ven ustedes a lo que conduce, ¿no? Pero lo primero que yo diría a los migrantes es no se asuste de ser migrante. El ser humano per se es migrante y lo hicieron migrar, monseñor, desde el paraíso hasta la tierra, por mandato divino, ¿eh? El ser humano es migrante. Ahora, la única manera de darle mayores garantías es generando trabajo y generando riqueza. Y comprendiendo hoy día que hay nacionalidades globalizadas. El Perú tiene 25 departamentos, pero además de eso tiene el departamento de Madrid-Barcelona, donde hay 200.000 peruanos. Tiene el departamento de Los Ángeles, Miami, Nueva York, donde hay 800.000 peruanos. Tiene el departamento de Milán, París, donde hay 300.000 peruanos. Es decir, en la nueva comprensión geográfica globalizada, tenemos regiones virtuales donde viven peruanos. ¿Cómo mantener ese lazo de peruanidad? Es lo que pregunta el segundo, es garantizando que no pierdan su relación con su nacionalidad de origen. Y jamás se puede perder. Yo he sido a mi modo migrante 10 años, migrante a la fuerza por Fujimori, pero he sido migrante en Francia. Nadie pierde su nacionalidad de origen jamás. Y entonces nosotros tenemos que mantener relación con todos los conciudadanos. Ayer estuve hablando con el presidente Zapatero, evidentemente, y le dije con todo cariño, mi hijo José Luis, tú has sido generoso con Ecuador y Venezuela en el tema, por ejemplo, de los permisos de conducir. ¿Y a ti te parece que los peruanos conducen peor que los ecuatorianos y venezolanos? Entonces, por la misma razón, igual derecho. Te ruego esto, hombre, sí, tiene razón. En fin. Tenemos problemas de seguridad social en un tratado que está a la espera y que vamos a concretar. Pero desde el Perú estamos lanzando, por ejemplo, una política de inversión en vivienda del migrante. Hasta ahora el migrante, señor Pérez Sánchez Cerro, embajador aquí, migrante, no podía comprar a su nombre una vivienda en el Perú, tenía que comprarla a nombre de un pariente que como siempre se queda con la casa. Y cuando vuelve, él ya no tiene nada. Entonces, ahora sí puede comprar directamente y por internet su casa. Entonces, estamos en ese... Y yo lo que he insistido es que al migrante se le dé una tasa de crédito, populismo, una tasa de crédito un poquito más baja, para garantizar que las remesas aumenten, que son uno de los factores básicos en este tiempo de integración. Y estamos, además, cambiando la ley electoral para que de los 120 diputados una proporción importante represente a los peruanos de España, a los peruanos de Estados Unidos, mantenerlos unidos al proyecto nacional. Bueno, gracias. Todo el mundo tiene la oportunidad de expresar por escrito. Ah, caramba. Bueno, pero los artistas lo hacen a viva voz.
lo consideramos una improvisación. Hubiera sido mejor cantada. Si la respuesta es breve, hay espacio para 2 preguntas, y si no, pues esta puede ser la última. Ramón Darío Molinari, de Prensa Hispana, de Estados Unidos, le pregunta: señor presidente, si usted fue acusado por corrupción y Fujimori está siendo juzgado, ¿en qué medida podrán estos escándalos favorecer el entronamiento del populismo de Ollanta Humala en las próximas elecciones? Añado yo, y declarado inocente en el caso de Alan García. Bueno, la política se ha vuelto lamentablemente muy judicializada. Si usted quiere liquidar a un adversario, judicialícelo. Y así enmascara su mal propósito político y lo convierte en responsable judicial de algo, hasta que lo declaren inocente. Pero entre tanto, llevaré el vía crucis de años de procesos y procesos. Yo creo que esto es un tema que en los últimos 20 años se ha convertido en uso normal de la política. Claro, hay una diferencia entre... ¿Y cómo es la vida, no? Enseñanza de la vida. El señor Fujimori asaltó mi casa porque él pensaba que su transformación, la que él pensaba hacer en el Perú, no sería posible teniendo un líder opositor importante al frente. Entonces, liquidemos mejor a este líder. Y mi casa fue asaltada y anduve 3 meses yo deseando hacer política de oposición clandestina. Pero lo cierto es que en un primer momento, aunque ahora ya nadie se acuerda, el señor Fujimori tenía una aceptación enorme, porque había dicho abajo el Parlamento. Y una de las instituciones que las multitudes y los pueblos más odian es el Parlamento. Yo no sé por qué, ni sé si será cierto aquí en España, pero en casi todos los pueblos, ¿no? Entonces, como él dijo, cierro el Parlamento, aplausos. Disuelvo los partidos políticos, aplausos. Liquido el Poder Judicial para crear uno nuevo a su medida, con sus amigos, aplausos. Yo comprendí, estoy remando absolutamente en contra de la corriente y sin oxígeno, y tuve que asilarme un poco novelescamente en la Embajada de Colombia. Pero claro, como ha acotado días antes, la Corte Suprema me había exonerado de todas las acusaciones posibles. Pero el 5 de abril fue el golpe y el 6 se cambió toda la Corte Suprema. Entonces, frente a eso hay poco que hacer. Pero era un gobierno dictatorial, surgido de un golpe de Estado, y que demostró, además con el tiempo, qué inspiraciones negras tenía. Ahora le ha tocado al señor Fujimori volver, pero es un gobierno democrático. Nosotros no hemos hecho escarnio alguno de la presencia del adversario, del enemigo. Se ha evitado que se haga de él acto de vergüenza, como se hacía antes, presentar vestido de rayas a los detenidos, esposados, gritando o amordazados. Eso, para mí eso violenta los derechos humanos de una persona, de manera que se ha sido con él absolutamente pulcro y se seguirá siendo pulcro. Para eso existe el Poder Judicial. Este no es un tema político, ni uno debe valerse de la desgracia o de la sanción a un adversario político para hacer ganancia. Eso es construir sobre cimientos malos cualquier cosa, ¿no? Ahora, el señor pregunta, dice, ¿y a usted lo enjuiciaron y también Fujimori está enjuiciado? Déjeme recordarle que la tercera persona a la que usted se refirió también está enjuiciada. O sea, todos están enjuiciados. Porque esa es la política ahora. No te quiero, te enjuicio. Ese es un elemento. Señor Humala, que contendió conmigo en las elecciones, tiene no uno, tiene 2 juicios abiertos. Y está ahí procesado. No le deseo el mal, pero digo yo, si se trata de ser enjuiciado, todos están enjuiciados. Bueno, no hay problema. También ocurrió en Italia, al final se enjuiciaban todos, hasta el propio juez terminó enjuiciándose a sí mismo. Ya era estas obsesiones de limpieza, en el fondo,
son como cuando los alemanes dejaron Francia y le echaron la culpa a algunas pobres mujeres, las tondues, y les cortaban el pelo, ¿no? Hay que echarle la culpa a alguien. Y estos enjuiciamientos son simplemente autos de fe para satisfacer al vulgo, a la pintura negra de Goya, satisfacer así, en forma escandalosa y de aquelarre, ¿no? Yo no soy partidario de eso, yo soy un demócrata vulgar, como decía el poeta, no aspiro a emperador ni a noble, soy un demócrata vulgar que gusta ganar las cosas con inteligencia, que gusta ganar en la batalla de las ideas y que no tiene temor de enfrentar con buenos juicios y triunfar. Hay otros que prefieren sacar un revólver y eliminar al que no pueden convencer, o enjuiciarlo. Te enjuicio para que no hables. Pero igual les gano. Si no, no estaría acá. O sea, se trata de tener confianza. El que tiene confianza en que va por buen camino y que tiene algunas razones valederas, si las mantiene con entusiasmo y constancia, terminará ganando, porque el tiempo es el mejor árbitro y el mejor juez de todo. Simplemente digo eso. Muchas gracias, presidente. Le pasaré las preguntas que se han quedado sin formular para que conozca las inquietudes del público. Tiene la palabra para cerrar el acto Luis Atienza, el presidente de Red Eléctrica, Red Eléctrica Española, en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. En nombre de Asisa, de BT y de Red Eléctrica de España, diría también de Redesur del Perú, por su brillante y extraordinariamente sugerente intervención. Yo creo que Perú representa hoy en día un ejemplo de estabilidad política y jurídica, de país generador de confianza, de estabilidad económica y de progreso social, de lucha contra la pobreza y contra el analfabetismo. Yo estoy convencido de que está en un círculo virtuoso en el que el crecimiento permite financiar el progreso y la cohesión social y al mismo tiempo contribuye así a la estabilidad política, y deseamos que esté realmente en un punto de no retorno y que antes del final de su mandato el Perú esté en ese punto de no retorno hacia la estabilidad, hacia la inestabilidad y el populismo, y de camino firme hacia el desarrollo y el progreso social. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes por su paciencia, y estoy seguro que el Perú podrá no solo garantizar su estabilidad, sino profundizarla y acelerarla en la medida en que todos ustedes estén en el Perú y sean bienvenidos en él. Muchas gracias.